Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a una plática que hoy estaremos tocando respecto de los amarres de los FDIs y las cartas de invitación. Ya arrancando septiembre, Alejandro, nos acompaña Alejandro de la ciudad de Chihuahua y su servidor Jaime Salcedo de la ciudad de Guadalajara. Buenos días. Buenos días, Jaime, ¿cómo te va? Pues sí, prácticamente iniciando el mes de septiembre ya. Aquí vamos a hablar un poquito de los amarres, de las famosas cartas de invitación que están a la orden del día y pues No para, ¿no? y retomar algunos puntos del precierre, ¿no? Del 2023 que ya está a la vuelta de la esquina. Sí, fíjate que se ha vuelto, en mi opinión, pues más constante estas cartas de invitación que la autoridad viene enviando y que, como lo vamos a ver, le ha resultado muy rentable hacerlo de esta forma. Sí, pues prácticamente los resultados que está dando, como dices tú, Jaime, ahorita los vamos a comentar, es muy poca la inversión para lo que están realmente recaudando. Entonces, pues es un tema que llegó para quedarse y pues hay que tomar ciertas consideraciones. Pues arranquemos, si les parece, vamos hablando de estas revisiones electrónicas y cómo se dividen para conocer de dónde se desprenden las diferentes acciones de la autoridad. Si nos vamos a la fundamentación de esto, pues el artículo 42, fracción 11 del Código Fiscal de la Federación es donde se faculta a la autoridad para que practique revisiones de manera electrónica y textualmente dice que están basadas en la información que obra en poder de la propia autoridad. Sin duda, la autoridad cuando nos envía estas cartas invitación, lo hace tomando la información de sus bases de datos con los XML, que curiosamente es el mismo contribuyente el que le brinda a la autoridad. Acá lo que llama la atención es que muchas de estas cartas, o es frecuente, pues, que algunas de estas cartas llegan con error, Alejandro. Sí, totalmente, realmente no sé, a veces el sistema, la configuración del propio sistema, pero muchas veces en las cartas de invitación, cuando los contribuyentes se ponen a darle una revisión a lo que está manifestando la autoridad, pues hay significativos errores de la propia plataforma. Y es frecuente que en los XML de ingresos le sume los XML de egresos de notas de crédito o duplique el tema de los XML de anticipos, etcétera. Se presentan ahí situaciones que sin duda habrá que aclarar con la autoridad. Las revisiones electrónicas, entonces decíamos, están sustentadas en el 42. Las cartas invitación se desprenden del artículo 33 de las fracciones 1, 3 y 4, incisos B y C del Código Fiscal de la Federación, en donde dice la legislación que para el mejor cumplimiento de las facultades, estas otras, las del 42, el fisco podrá promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones y de corrección a la situación fiscal del contribuyente mediante acciones que se traducen en estas cartas de invitación a las que hoy haremos alusión. Y posteriormente, pues se desprende también las que conocemos como revisiones profundas. En ese sentido, el propio SAT, en su portal, cuando revisamos o le preguntamos allá al portal del SAT, oye, ¿qué son estas cosas de revisiones electrónicas? El propio portal establece que ahora las revisiones las hace para verificar el cumplimiento y que son de manera electrónica, sin duda, mucho más baratas. Alejandro, no sé si te tocaron aquellas auditorías que llegaban auditores en masa a las empresas y nadie se mueva y ponía sellos en los cajones para que no sacaras nada. Esa época ya se acabó, ¿no? Sí, prácticamente ahorita en esas revisiones que como bien comentas llegaban varios trabajadores del SAT, pues prácticamente era una mano de obra costosa, revisiones costosas y que muchas veces la recaudación por esas revisiones no, pues realmente no satisfacían al propio SAT. Ahora, en base a sistemas, como tú lo dices, con la información que nosotros mismos proporcionamos,
Solamente es cuestión de que te mandan un correíto y ya te ponen a hacer más chamba. Fíjate qué interesante, dices con base en la misma información que proporcionamos, o sea que nosotros mismos como contribuyentes somos los que provocamos probablemente estas cartas. Pues no propiamente como tal, pero por ejemplo, que ahorita vamos a ver más adelante las propias invitaciones, qué tipo de invitaciones llegan, pero muchas veces hasta por un error en la emisión de un CFDI, de haber puesto PPU en vez de PPD, pues pueden detectar estas diferencias, pero pues O no básicamente sí, vigilar exactamente la fecha de pago, ¿no? es correcto. A veces también con los propios recibos de nómina, en la fecha de timbrado con la fecha de pago se distorsiona y vienen este tipo de correos. ¿Cómo le hace las revisiones electrónicas? Bueno, pues la autoridad nos va a enviar al buzón tributario, este buzón tributario que todos los contribuyentes a estas alturas debiéramos de tener habilitado, un mensaje como segundo paso. Aquí inicia un acto de fiscalización donde el contribuyente tiene 15 días para aportar documentación, corregir su situación fiscal y tramitar un acuerdo conclusivo, en su caso, con el apoyo de la PRODECON. Es importante que si el contribuyente no da respuesta, pues de ahí entonces se podrán derivar más actos de parte de la autoridad. No estoy hablando o no estamos hablando de las cartas de invitación, sino de las revisiones electrónicas, que todavía son un paso más arriba, podríamos catalogarlas, más fuerte que las cartas de invitación. Este buzón tributario, el que comentaba yo, que todos los contribuyentes debemos de tener, si no lo tienes actualizado, vale la pena. Y también, muy importante, saber cuál es el correo electrónico que se anotó, Alejandro, porque frecuentemente se pone quizá el de alguna persona que ya no labora en la organización y le llega un aviso y no se da cuenta. Es correcto, es muy importante esto que comentas, Jaime, porque muchas veces, aunque no haya cambiado la persona, aunque aún esté en la empresa, muchas veces cambian el dominio. Tenían un dominio largo, lo acortan, cambian el dominio, pero pues se nos olvida cambiar este correo en el propio buzón. Incluso también ya hay dos medios de contacto, que es el correo y el número de teléfono, que por cierto, ahí después de medianoche todavía estamos recibiendo mensajitos de texto del SAT, ¿va? Que a Hay veces que es un poco desactivarlos, incómodo. ahí te emocionan a esa hora, ¿quién me mandó mensaje? Y es el SAT. Bien. Este buzón tributario que ustedes saben, pues tendríamos que tener vigente. Bueno, las revisiones electrónicas, ya decíamos, se sustentan en el 42 de código, y de ahí podrá venir toda una aplicación en su caso de un procedimiento de revisión electrónica que se desprende del 58B del código, con base a la información que obra en poder, dice, de la propia autoridad. Y sin duda es el XML, el elemento más fuerte, el vector, diría yo, que tiene la autoridad para hacer todas estas revisiones o incluso las cartas de invitación que ahorita comentaremos. Dice que se requiere el contribuyente y podremos aclararlo. Y la autoridad cuenta con 10 días para darnos respuesta. Posteriormente, nosotros tendremos otros 40 días para la emisión, bueno, la autoridad pues para la emisión en su caso de la resolución. Si hiciéramos una comparación entre las revisiones de gabinete, las visitas domiciliarias y las revisiones electrónicas, cada una tiene un proceder diferente, Alejandro. Es correcto, Jaime, y aquí como estamos comentando, son revisiones electrónicas que es poquito más formal a los mensajitos de texto, a los correos de diferencias o incluso el programa que vamos a ver ahorita más adelante, pero esta es más formalidad, ya que te mandan ya una notificación de las diferencias que ellos detectan y en las cuales tú tendrás que dar respuesta. Y fíjate que en las revisiones electrónicas, como ustedes pueden observar, en las revisiones de gabinete y visitas domiciliarias se requiere un citatorio y una notificación. En la revisión electrónica, ¿no? En la revisión electrónica te cae ahí el buzón tributario y comenzamos. Bueno, les tenemos una pregunta a todos los que nos estén escuchando.
si ha recibido una carta de invitación. Yo estoy seguro que sí, todos hemos recibido alguna carta. Nos gustaría que participaran y que nos apoyaran ahí con su comentario, porque no sé allá en Chihuahua, Alejandro, pero acá en Jalisco están en la orden del día las cartas de invitación. Es correcto, ¿no? Prácticamente yo creo que es a nivel nacional. Yo creo que ya ningún pueblito, por lo más alejado que esté, el contribuyente se salva de estas cartas de invitación. Ya están los resultados. Mira, el 88% de los que nos escucha dice que ya ha recibido una carta de invitación. Solo el 12% son los afortunados que llevan todo en orden y razón por la cual no han tenido un susto, una emoción de Y sentir que el SAT te está viendo. yo creo que ese 12% habría que ir a ver el buzón tributario y actualizar los medios de contacto, porque como lo comentamos, un medio de contacto desactualizado, pues podemos tener notificaciones ahí que acuérdense que aunque no las abra, al cuarto día pues ya se consideran notificadas. Sí, correcto. Bueno, y estas cartas de invitación, la primer pregunta que tendríamos que debatir ahorita es si resulta obligatorio responderlas. Es decir, ¿es un acto de autoridad como tal? ¿Tenemos que responderlas o es una llamada a misa? Básicamente, pues es la incógnita que siempre se ha presentado, incluso que ahorita más adelante vamos a ver la propia contestación del SAT, cómo lo hace, ¿verdad? Independientemente de si la respondes o no, yo creo que vale la pena ir a revisar esos periodos y realmente saber si lo que presentamos o no, si está correcto. Sí, fíjate que revisando la estructura de la carta de invitación como tal y revisando el Código Fiscal de la Federación en cuanto a cuál es el origen de la emisión de estas cartas, pues no resulta ser un inicio de facultades de comprobación. Es una mera invitación, como decía el artículo 33, es eh, un apoyo a las facultades que tiene la autoridad en donde se está estimulando al contribuyente a que cumpla de manera adecuada. Sí, es correcto esto que mencionas. Y ahorita que entremos a ver un poquito lo que es el programa de vigilancia profunda, pues ahí sí te da más formalidad, sí te dan un plazo para hacer una contestación, una aclaración, o en su caso, pues el pago de lo que te están observando. Sí, no hay una causal, pues, de una sanción directa por no atender una carta de invitación, ¿no? No ¿No? es un ejercicio de facultades, por tanto es solo una observación por parte de la autoridad. Oye, ¿las consecuencias de una desatención puede originar las multas? ¿Puede provocar que la autoridad quisiera iniciar facultades de comprobación? Y lo más complicado, ¿pudiera la autoridad cancelar los sellos digitales? Sí, pero no de la carta de invitación como tal, sino del siguiente acto que la autoridad pudiera llevar a cabo, dependiendo si la autoridad le resulta conveniente, le resulta costeable, pues ya ejercer actos diferentes contra el contribuyente, porque a esta altura, es decir, a la sola estimulación, ahorita vamos a ver los resultados, le ha funcionado al fisco. Es correcto, Jaime, y también hacer hincapié. Nosotros ya cuando hacemos las revisiones, pues prácticamente nomás te ponen los meses con diferencia a favor del SAT, ¿va? Porque hay meses que traemos diferencia a favor del Más contribuyente. bien nos dan los meses a cargo. Exacto, a favor del SAT. Ah, a favor del SAT tiene razón, yo no Ah, estaba atento, bien. Y entonces es ahí donde se desprende esta situación de tener que integrar, ¿no? Conocer a profundidad cuál es el motivo de la carta. No es un requerimiento, pero sí nos puede prevenir de actos de fiscalización. Digamos, es una oportunidad que el fisco nos brinda para autocorregirnos y para evitar la sanción o multas que se pudieran desprender de la no atención de estas cartas. Usualmente, tiene razón el fisco cuando nos manda estas cartas de invitación. ¿Cuál es tu opinión? Pues es que realmente es, como tú lo dices, es información que obra en su base de datos, pero realmente no hacen un análisis completo, sino que
realmente hacen, por ejemplo, no sé, salarios. Oye, timbraste tanto y, oye, pero muchas veces tenemos diferencia en el periodo de pago contra la fecha de emisión y el contribuyente a lo mejor omitió eso y lo pagó en un mes posterior. Entonces, nada más es revisar y en su caso, oye, pues si debo, vamos a pagar. Pero si la diferencia obra por esto, pues vamos a hacer una aclaración o ya ¿Y tú, tenemos la aclaración para un futuro evento de fiscalización. y tú crees que si pagué en un mes posterior la autoridad con eso quede satisfecha? Es que básicamente hay diferencias, Jaime, donde sí se detecta, las diferencias son palpables de un mes a otro. Sí, Entonces, sí, en la suma anual no hay un efecto neto o no un efecto neto importante, ¿no? es Es correcto, que estas cartas de invitación pues llegan por todos los montos, ¿no? Hemos recibido cartas de invitación de diferencias de $1, ¿no? es correcto. Eso es lo que me hace pensar que atrás no hay personas, sino hay computadoras nada más. Sí, básicamente yo había llegado a pensar lo mismo. El correo lo genera un sistema, la base de datos de un sistema genera los correos, que incluso por las horas que llegan, muchas veces dices tú, definitivamente lo creó el sistema. A ver, Alejandro, ¿a poco los contadores no trabajamos en la noche? Algunos, no todos. Algunos. Bien, fíjate que este artículo 33 del que comentábamos que se desprenden las cartas, en esta fracción cuarta en particular, en los incisos B y C, si se dan cuenta, pues habla de justamente son únicamente comunicados, comunicados para promover el cumplimiento y para informar inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos. Sin embargo, aquí no trae rangos, no dice cuando rebasa está el monto o algunas características adicionales, simplemente son supuestos en donde, partiendo de la idea que ya discutíamos ahora, pues es cuestión de diseño de un algoritmo, ¿no? Es correcto. Como tú lo dices, son mensajitos de alertándote nada más que revises tu información. Incluso el propio mensaje te dice, y en su caso, presentes declaración complementaria. Fíjate que eso es de llamar la atención porque pareciera que abre la oportunidad ahí de que lo aclares, lo guardes y no hagas nada. Sí, es correcto. Ahorita vamos a ver qué está haciendo ya la autoridad. Bien. En el 63 de código también vamos a encontrar que dice que los hechos que conozca la autoridad con motivo de ejercicio de facultades diferente pues al de las cartas de comprobación, pero sin duda de ahí nace esta información, que consta en expedientes, documentos o bases de datos que lleven y que tengan acceso a su poder las autoridades fiscales, qué miedo, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar resoluciones. Entonces ya no solo es la autoridad fiscal, sino esta coordinación que ya existe también, pudiéramos entenderla con el Seguro Social, con el Infonavit, con las entidades locales respecto de impuestos estatales. Sí, es correcto. Aquí lo que pudiera acontecer, no sé hasta qué abarque el intercambio de información y qué tan a la mano tengan esa información, pero realmente la información que obra en todas estas autoridades que mencionaste, pues es información que a lo mejor si lograran cruzarla bien, Fíjate pudieran que tener más completo el expediente. poco a poco lo hacen, Alejandro. Tuvimos ya un caso en donde el Seguro Social nos hizo una promoción de cambio de riesgo de trabajo porque encontró que dentro de las deducciones traíamos elementos, era una empresa que se dedica a la administración de inmuebles, pero como había facturas ahí deducidas de temas de pintura y de compra de cemento, advirtió entonces que no nos dedicamos solamente a la administración, sino también al mantenimiento y inició un cambio de registro, perdón, de prima de riesgo. De prima de riesgo. Sí, básicamente es al intercambio que nos referimos. Incluso recordemos que ya el SAT es el órgano que va a cobrar créditos de todas las dependencias y muchas veces nos lo topamos ahí en la 32D. Es correcto.
Es correcto. Fíjate, dice este mismo último párrafo, este mismo artículo 63 en su último párrafo, que las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes digitales por Internet y en base a los datos que se tengan de la propia autoridad. Entonces, me regreso a lo que decía yo hace un momento. Nosotros como contribuyentes somos los que le estamos dando la información al SAT. Es correcto. Fortalezcamos el control interno. Hoy hace un rato aquí bromeábamos, estábamos repasando este material y decíamos que en materia de CFDI pareciera que ya debiéramos, la persona que los emita debe primero tomar una maestría, ¿no? En emisión de XMLs. Es correcto. Y también nos ha pasado acá mucho, Jaime, que a veces el concepto que la clave que da el propio SAT, porque hay un catálogo de claves, pues a veces buscamos la más parecida al servicio, al producto, y a veces pudiéramos tener problemas hasta por eso, ¿eh? Ya nos Bueno, es pasó. que no fue creada por mexicanos, ¿no? Sabemos que la copiaron de ahí de otro país. Por ejemplo, no encontrábamos estufas, hay hornillas, no hay intereses, hay ganancias de capital, etcétera, ¿no? Es correcto. Ahora que le llamábamos a esto el título que le pusimos de amarres, por ahí otro socio de la firma me dijo que si estábamos ya acorde con los nuevos conceptos que el fisco añadió respecto de lectura de tarot y de todo esto. O sea, ¿qué van a hacer? ¿A qué se van a dedicar? ¿De qué se trata el curso, no? Pues nada más de los amarres de XML para evitar este tipo de cartas. Normalmente la autoridad lo que hace es que cruza la información entre lo enterado por el contribuyente mientras las declaraciones del DIP, de este sistema de declaraciones y pagos, y de los FDIs emitidos por el propio contribuyente respecto de ingresos, egresos, nómina, PTU, todos los conceptos que van sustentados en un XML. Sin embargo, surge siempre la duda de qué hacer, porque hasta antes, digamos, del 2021 hacia atrás, nosotros brindábamos la información a la autoridad toda. Ahora, del 2022 hacia la fecha, ya viene precargada mucha de la información. Me refiero a los ingresos, las retenciones de nómina. Me decía un contribuyente, un cliente, me decía, oye, ¿cómo haces tu amarre de XML de nómina? Dice, pues mira, si en el portal aparecen una cantidad superior a la que yo traigo en contabilidad, pago la del portal. Y si yo traigo en contabilidad una cantidad superior a la que aparece en el portal, pago la de mi contabilidad. O sea, en este hálito de querer evitar que se presentaran diferencias, pagaba la mayor. Sin embargo, creo que hay otras alternativas, Alejandro. Sí, definitivamente hay que ver, hay que detectar el problema o cuál es la situación de fondo, porque seguramente si es un error de nuestro sistema, prácticamente va a estar ocurriendo periódicamente. ¿Cómo Entonces, evitarlo? exactamente, yo creo que es una llamada de atención para nosotros mismos. Oye, pues, ¿por qué está saliendo diferencias mi sistema contra lo del SAT? Debemos de hacer esa revisión del sistema o de qué parte de mi proceso está fallando. Y la 4.0, esta forma de emisión de CFDIs es más férrea, más cerrada que las anteriores. Más, teníamos, si recuerdan, un plazo para emitir un CFDI en el día posterior. Pareciera que esto se acabó, ¿no? Es correcto. Ya encontramos un Incluso, truco, Alejandro. Puedo girarla un día después con PPD, la registro, la jala hacia atrás y luego emito un complemento de pagos, aunque hubiese sido QE. sí, que ahorita vamos de las diferencias que marca el SAT, que a veces se nos hacen un poco ilógicas, pues es precisamente las diferencias en IVA, ¿verdad? Que nosotros sabemos que el IVA lo tenemos determinado por flujo, pero a veces un tipo de CFDI, pues puede ser la diferencia de mi sistema contra lo del SAT. Hay que tener mucho cuidado en la elección de este tema del PUE, pago en una sola exhibición y PPD, pago diferido, que sin duda ese es el detonante de este primer caso de diferencias. Es correcto. Incluso
Incluso ahorita, no sé si te ha tocado, ahorita ya van a empezar a llegar o ya están llegando mensajes. Oye, tu PTU en la declaración anual dice que Ya. es tanto, tus FDIs pagaste una Timbrados, PTU por tanto. sí, Oye, ya traigo la un caso. efectivamente, la diferencia que a lo mejor puede estar por una PTU topada. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Estas ya están llegando, como bien dices, Alejandro, por la época, ¿no? Pareciera que por la temporalidad es el momento y ya están comenzando a llegar. En materia de lo que corresponde al tema de los salarios, pues la autoridad está tomando la fecha de pago, esa es la clave, ¿no? Es En correcto. cuestiones de nómina. Y el más complicado, bueno, pues es el tema de las deducciones autorizadas manifestadas en la declaración anual, que no les coincide con XML, como si el fisco se le hubiera olvidado que el costo de lo vendido no lleva un XML como tal, ¿no? Es correcto. O una deducción de inversiones. Es Eh, frecuente, fíjate, discutíamos hace un rato que sucede también cuando se vende un activo fijo, pues vamos a acumular la ganancia, sin embargo el XML se emite por un monto total. Es correcto. Y si bien, como lo recuerdas cuando entró el programa de la declaración provisional, el prellenado, pues el primer error que traía es la no disminuir los anticipos acumulados en periodos anteriores. Lo han ido corrigiendo, ¿va? Pero pues prácticamente son cuestiones que a veces el sistema no te deja o no te permite Y a lo que rebasa. dice la ley. Rebasa y no hay espacios ahí suficientes para hacer aclaraciones. Este es un modelo de un tipo de carta que ustedes las han de haber conocido. Bueno, el 88% de los que nos escuchan dijo que sí las ha visto. Eh, y es estas diferencias las que la autoridad detecta, ¿no? El importe total del IVA trasladado manifestado en el CFDI contra el IVA que tú mismo como contribuyente también manifestaste en el DIP. Es correcto. Y como comentamos ahorita, a lo mejor un error en la emisión de un CFDI por el método puede ser la diferencia que se está detectando acá. Me También compro es, la idea de que los que emitan CFDI hay que tomar cursos y cursos de materia de emisión, porque es, no son cor- contadores propiamente, ¿no? es ¿O no? correcto. O explicarles, hacerles conciencia de qué es el PUE y qué es el PPD. Porque muchas veces emitimos PUE, nos pagan diferido o emitimos PPD y ya se nos olvida solicitar los complementos de pago. ¿Cuál es el momento clave? Es justamente que al momento de la emisión del CFDI, si yo ya conozco, porque ya me efectuaron el pago, o en este momento está pasando la tarjeta de crédito, debo señalar PUE, pago en una sola exhibición. Si yo no sé cómo me va a pagar, es decir, una venta a crédito, entonces va PPD. Esa es la clave, ese es Es, el momento de la emisión. es correcto. Tenemos aquí otra diferencia, digo, otra carta por diferencias de estas que emite el SAT respecto de temas de diferencias en retenciones, que como bien dices, no sé si es mañoso, pero deliberadamente solo nos muestra los periodos en donde da a cargo, no propiamente los da a favor. Por eso se brincan algunos meses. Aquí está en este ejemplo, marzo, abril, no viene mayo, no viene febrero, y es muy frecuente que en el mes de febrero se hubiera anticipado quizá lo que corresponde aquí de diferencias de marzo, y en el mes de mayo se hubieran cubierto las diferencias del mes de abril. Es correcto. Aquí es muy importante, como ahorita comentabas, el punto fino aquí es el periodo el día de pago. Pero también es importante que una revisión, Jaime, porque a veces nosotros hemos detectado que cuando hay subsidio lo netean y lo presentan neteado, que esta también puede hacer una diferencia de las que se Un error manifiestan ahí. frecuente, ¿no? Es correcto. Diríamos, oye, pero ya se acabó el subsidio, ya para este año con el alza del salario mínimo, ya es mínimo los casos Es, donde se mi, presente. es correcto, es muy mínimo. Miren, entonces, tomando lo que llevamos hasta ahora, el proceso de la carta de invitación sería pues que la recibimos, se recibe la carta de invitación emitida por el SAT, en donde se indica la solicitud. Bueno, esto ya lo habíamos comentado, tenemos los 15 días. Bien,
Dice la resolución miscelánea en la regla 2.9.13 que si tú recibiste una carta de invitación, la puedes aclarar. Y para eso emitió una ficha que hay que atender, que es la 128 diagonal CFF, que se llama aclaración de requerimientos o cartas de invitación, y que nos marca el procedimiento correcto que habría que seguir si queremos atenderla y dar respuesta. ¿Dónde? Pues nos ingresamos al portal del SAT. Y aquí, mediante este mecanismo, podemos emitir nuestra aclaración. Aquí se responde. Es Bien. correcto. Aquí como dices tú, la regla miscelánea dice, nos da ahora sí que la toma de decisión de querer o no, porque dice podrán. Correcto. Sí, es una facultad que te dejan. Habría que recordar que a veces el fisco, no sé si confunda el podrán con deberán y el deberán con podrán, porque si esto es una carta de invitación y es una facultad que yo tengo como contribuyente a quererla o no contestar, entonces pues queda nada más a mi saber, ¿no? Es correcto, que varias veces confunden el podrán con el deberán, ¿eh? Es muy común. Oye, nos hacen una pregunta, nos dicen que cuál es la consecuencia de no atenderlas y darle seguimiento. Pues prácticamente la consecuencia, hasta aquí no hay consecuencias. ¿Qué pudiera pasar el día de mañana? Que, que esa misma inconsistencia pues ya te lo lleven a una revisión o al programa de vigilancia profunda, ¿va? Donde ya es un poquito más formalidad la contestación. Y es cuando yo creo que la autoridad entonces ya se pone a sacar costos, es decir, ya analiza los meses de a cargo, los de a favor en caso de retenciones, y ya determina si sí es prudente ya llevar a cabo algo mayor. Es correcto, porque muchas veces ahorita estamos recibiendo, pudiéramos estar recibiendo invitaciones de periodos ya prescritos, ¿eh? De facultades de Sí, comprobación. y que finalmente es un tirabuzón a ver quién cae, ¿no? Es correcto. Oye, ¿y nos contesta el fisco? Sí, sí nos contesta. Prácticamente, mira, si aquí vemos, aquí esta es una contestación donde únicamente nos da las gracias por la retroalimentación de la invitación y nos vuelve a señalar que Oye, estas esto cartas, suena como que nos hubieran tirado el avión, ¿no? Ah, sí, sí, gracias, contribuyente. correcto, y nos dice, oye, estas cartas de invitación no crean ni derechos ni establecen obligaciones. Prácticamente las respuestas pudiéramos entender que ni siquiera le dan un seguimiento correspondiente. Sí, pues como que llegó y luego lo veo, ¿no? Hey, ¿Cuál es el problema reciente? Ya se están presentando casos, Alejandro, en donde cae una primera carta de invitación, no se atiende, cae una segunda carta de invitación, no se atiende, y ya tenemos, ya hemos discutido en la Comisión Fiscal de la firma, que ya se han presentado algunos casos de restricción temporal de sellos. Esta restricción temporal de sellos lo hace la autoridad atendiendo el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, reformado para 2022, es decir, 2022 y 2023 ya lo tenemos vigente, en donde la autoridad tiene la facultad de poder restringir temporalmente los sellos digitales. Si revisamos este artículo y nos vamos en particular a la fracción séptima, dice que con el solo hecho de detectar que el ingreso declarado o el valor de los actos o actividades declarados o el impuesto retenido no concuerden con la información que efectuamos en pagos en declaraciones a la autoridad. Y con eso, tomando la información de la base de datos con lo que la autoridad cuenta, pudiera llevar a tomar la decisión unilateral, evidentemente, de parte de la autoridad de restringir los sellos de manera temporal. Por la no atención de esto. Suena sumamente agresivo y una facultad pues muy alta porque estaría en ese momento atando de manos al contribuyente para ya no poder emitir facturas. es correcto. Por eso hay que, si reciben una invitación, independientemente de se tome la decisión o no de aclararla, ver el asunto, qué está generando esas diferencias. Porque muchas veces cuando tenemos la empresa un sistema de facturación, nos ha pasado
se cancelan en el sistema por X o Y, falló el procedimiento y no se mandó esa cancelación al propio SAT. Entonces, facturas que nosotros considerábamos canceladas en nuestro sistema, en el SAT aparecían vigentes y eso es parte importante de las revisiones que hay que estarse haciendo. Oye, se nos hacen más preguntas, nos dicen, oye, yo he venido contestando y nunca me contestan. No, no eres el único, no eres el único. Es frecuente que todos suframos estos desprecios de parte de la autoridad cuando atiendes estas cartas y no te responde. Es correcto. Oye, ¿y le resulta rentable? Vean esto nada más. Si atendemos al informe tributario de lo que corresponde a enero a junio del 2023, el fisco le ha metido, por cada peso que le invierte a este tema de la fiscalización electrónica, está recaudando ya 212 pesos con 90 centavos. El propio Reforma publicó el 9 de agosto de este año que el SAT rompió récord. Y si vemos la estadística que aquí muestra, el año pasado que platicábamos de este tema, decíamos que era muy importante ya el monto en 135 pesos. Hoy estamos en 212 pesos con 90 centavos por cada peso que le invierte a estas cartas, porque además le resulta sumamente rentable. Como bien decías, era un tema de cómputo y el que trabaja es el contribuyente. Por el puro susto, temor o le queda claro que si le corresponde pagar al contribuyente, pues va y paga, ¿no? Antes de que haya un acto de fiscalización. Sí, es que correcto, aquí hay, para el SAT es doble efecto. ¿Por qué? Porque por un lado recauda más y por otro lado con menos costo de personal. ¿Quién trabaja? Los contadores, ¿no? Efectivamente, el SAT nomás te va a mandar un correo y ya viene donde le da la carga administrativa a la propia empresa. Fíjate qué más se desprende de este informe tributario y de gestión. Aquí están los 212 pesos, lo pueden ver en la segunda columna, en la columna B, pero no solo eso, los ingresos tributarios ya han venido también creciendo de manera importante y pues dice que se ha aumentado con ello la eficiencia recaudatoria, que ha bajado la evasión y la elusión fiscal. El tercero no lo voy a leer porque no sé si realmente ya se está combatiendo la corrupción. Y luego que se le ha dado atención a contribuyentes. Sin embargo, este último a mí me molesta un poco porque ya no tenemos con quién intercambiar ideas en caso de que tengamos diferencias en estas cartas de invitación. Todo es por correo, es decir, debemos ser muy claros incluso al momento de contestar las cartas si lo queremos hacer para que la autoridad entienda la problemática y pretendiéramos dejar ahí, pues es solo un antecedente porque nunca nos responden que está de acuerdo. Es correcto. Y aunque tú mandes tu aclaración, que tú consideras que tu aclaración está correcta, pues no hay con quién compartir esa idea de parte de la autoridad, de decir, mira, esto es por esto, por esto y por esto. Prácticamente, pues, uno manda la aclaración y espera que esté uno bien. Estos mismos resultados, miren, interesante el dato, nada más para tenerlo en mente. Dice el informe tributario que del total de contribuyentes activos con obligaciones fiscales, el 96% somos personas físicas. De esas, el 78% son personas que recibimos sueldos y salarios y el 18% es el resto que reciben otro tipo de ingresos. Solo el 4% corresponde a personas morales. Y los grandes contribuyentes representan apenas el 0.02% del total del padrón. Estos grandes contribuyentes han pagado 1.120.045 millones de pesos, que representa el 47% de los ingresos tributarios totales. O sea, es de llamar la atención que como algunos pocos grandes contribuyentes son los que aportan el 49% de los ingresos tributarios. Es correcto, es correcto. Sin embargo, ahí de esos pocos contribuyentes se vuelven administradores o recaudadores de ese ingreso. Es decir, el patrón le retiene al trabajador y lo entera por cuenta de él. Sí, son oficinas recaudadoras, como bien dices. Oye, ¿alguna vez
allá en las épocas de los 90s, algún contribuyente le dijo a la autoridad que interpuso ahí un acto en el sentido de, oye, yo soy tu oficina recaudadora, retribúyeme por esta chamba que yo hago por ti de determinación de impuestos, digo, porque todos sabemos lo laborioso y complicado que es determinar un impuesto sobre nóminas. Y los tribunales en aquella época dijeron que no, que la carga administrativa era realmente pequeña. Sin embargo, hoy día pues sabemos lo complejo que es esto y además de todo lo que nos enfrentamos por retener o no tener cuidado en la emisión ahora de los FDIs. Sí, pues es que se vuelve importante que tú eres el recaudador de ese impuesto, que imagínate estar fiscalizando a ese 78% de sueldos y salarios. Créeme que si fueran ellos los que pagaran directamente, la recaudación se caería, pero tremendamente. Sí, sin duda, sin duda, sin duda esta parte de la que se haga a través de retenedores, pues funciona y funciona bien. El programa en particular de estas cartas dice que ha permitido recaudar un importe de 70,994 millones en estas solas invitaciones a los contribuyentes. Estas cartas, pues, en donde la autoridad lo hace y a través del programa de vigilancia profunda, en donde detecta las inconsistencias y promueve la corrección, ha recaudado 35,239 millones. Estos donde son en video, ¿no? Es correcto. Es muy importante porque a veces revisen bien las diferencias, porque muchos contribuyentes lo que hacen es, son diferencias pequeñas, hay que pagarlas. Prefiero pagarlas a tener un acto posterior. O a meterle tiempo a la investigación, Alejandro. Digo, también para el contribuyente es un tema de costos, ¿no? Es correcto. Bien, este programa de revisión profunda, si revisamos el propio portal del SAT, dice que sirve para orientar a los contribuyentes para rectificar omisiones, diferencias e inconsistencias detectadas en materia de CFDIs, DIOT, declaraciones, etcétera. Y que la autoridad, bueno, este programa lo hace en base a esta fundamentación que aquí viene sustentada en la ley del Servicio de Administración Tributaria. Ahora, en este programa lo que hacen es que te mandan al buzón tributario, te comentan que, bueno, firmas tú que hay un acto administrativo que se lleva a cabo, un oficio de invitación y envía de regreso tu poder y las personas que van a acompañarte con su identificación oficial a esta entrevista en donde nos van a hacer del conocimiento las inconsistencias. Digamos que en esta, a diferencia de la carta invitación, sí hay un intercambio de ideas con alguien a través de video. Es correcto, aunque es poquito más formal, prácticamente o si vamos a la oficina o si es por videoconferencia, pero prácticamente de primera instancia te dan las diferencias y tú a lo mejor ya tienes una noción de qué es. Sin embargo, ahí no te permiten una aclaración como tal, sino simplemente te dicen, aquí son las diferencias y te vamos a dar tomas nota. Exactamente. Tomas nota y te regresas a tu cubículo y a corregir. Es correcto, que aquí o presentamos una corrección o una aclaración. Es como, yo siempre lo he definido esto como una especie de tregua, ¿no? O sea, ya te vi, contribuyente, pero te doy la oportunidad que te corrijas antes de que yo actúe. Es correcto. Bien, y al término, aquí sí recibimos de estas una orientación de qué es lo que debemos de hacer y por tanto, pues a corregirlo. Ahora, estas inconsistencias que se detectan en las cartas, ¿podemos acudir a la Prodecon? Sí, la propia Prodecon ha venido estableciendo que muchas de las cartas la autoridad no considera, porque no hay propiamente un XML emitido, en tratándose de fluctuaciones cambiarias en erogaciones realizadas al extranjero, para decir, oye, pero sí se emite un XML por la retención. Sí, por la retención sí, pero no por las erogaciones. Partidas en conciliación, como pudiera ser el ajuste anual por inflación o las deducciones de inversiones, la depreciación como tal. Las otras operaciones que no cuenten con un CFDI y la ganancia en venta de activo fijo son las que identifica la Prodecon como más frecuentes respecto de las inconsistencias con la autoridad en
cuando compara deducciones del contribuyente contra XML recibidos. Yo le añadiría el costo de lo vendido. Sí, definitivamente. El costo de lo vendido es algo muy importante debido a que en un año anterior pudieras tener todos los FDI de compras y en otro posterior deducir el costo de ventas y ahí te va a generar un problema. No, imagínate que en un solo ejercicio hubieses efectuado solo compras, las dejas en el almacén al cierre del año, las vendes en el ejercicio siguiente, ya no tienes XML de ninguna adquisición porque ya lo tenías todo el producto y solo vas saliendo del inventario y vas deduciendo en base a costo. Sin duda te pudiera llegar una revisión de este tipo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Primero, evidentemente estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales para evitar que nos lleguen cartas de este tipo. Esta es la parte que es importante, hacer un amarre entre los FDIs emitidos que estén debidamente registrados en contabilidad y que correspondan con los de IP. Una tarea muy de contadores, Alejandro. Es correcto, muy de contadores. Pues afortunadamente ya cada vez hay más programas que pudieran usar para hacer este tipo de amarres, siempre, claro, cuidando la contabilidad. Aquí también resulta interesante, pues prácticamente uno de los errores que muchos cometemos, es que a los ingresos en conta le disminuyen las notas de crédito, devoluciones, pero recordemos que para efectos fiscales la factura es el ingreso, la nota de crédito es una deducción, porque en pagos provisionales pudieran tener ese problema. Sí, sí, correcto. Estaba leyendo algunas de las preguntas y hay de todo tipo en el sentido de que pues dan contestaciones al buzón tributario y que no les responden, de que respondes en el buzón tributario, a través del buzón tributario una carta de invitación y te vuelve a llegar una segunda sobre la misma diferencia. Pareciera, como bien dices, que nomás lo reciben y lo archivan. Es correcto. Incluso aquí nos ha tocado, Jaime, no sé si a ti, que a través de programas de vigilancia profunda hemos dado contestación, pero siguen llegando los correos, Y siempre he pensado que estas cartas, como ya lo decíamos hace rato, que le emiten computadoras, es como si hubiera un área de marketing. Yo me gusta decir que el SAT trabaja de esta forma, ¿no? Recaudación, auditoría, servicios al contribuyente jurídico, por acá comercio exterior, porque piensan diferente, y aquí no está los que emiten las cartas. Ese es como un área de marketing o algo así que tiene el SAT, de solo promoción y de solo estar incitando al contribuyente que pague. No sé si llamarle terror, pues, pero bueno. Pues eso es lo que generan, en muchos contribuyentes generan terror. Sin duda, tú recibes un mensajito del SAT y ahora, ¿qué hice, no? Háblale al contador. Habla del contador. Dice, bueno, otra recomendación sería que cuando los emitamos, pues tengamos mucho cuidado en esto que hemos insistido respecto del PPD y el PUE. Ahora, si con este tema de las cartas y con miras al cierre de la declaración anual del 2023 va a decir, oye, qué anticipados. No, señor, estamos ya en el mes patrio, o sea, estamos a 4 meses y conociéndonos como contadores, pareciera momento oportuno hacer amarres de XML de todo lo que hemos venido acá platicando. Es correcto, Jaime. Y antes de entrar a este tema que sigue, es importante, a veces nos enfocamos más en los ingresos, pero por ejemplo nos ha tocado muchas situaciones donde hay CFDIs emitidos a la empresa que no los reconoce la empresa y muchas veces esos CFDI pueden traer retenciones, También Sí, es... incluso hoy tenemos que tener mucho cuidado respecto del régimen, de la selección de régimen en el caso de personas físicas por el cual nos están emitiendo un comprobante y que corresponda con el concepto de pago.
porque hemos tenido observaciones en cartas de invitación donde nos dicen, no, es que pagaste retenciones de arrendamiento por el uso o goce temporal de bienes, pero tus FDIs que te emitieron son de honorarios. Estas diferencias también hay que estar muy atentos. También ya que tocaste ese, a veces en el propio, cuando la empresa tiene nómina y tiene asimilados por honorarios al consejo o X, otro tipo de asimilados, muchas veces también los conceptos los podemos duplicar, y nosotros los podemos pagar o en salarios o en asimilados. Y hay que, sobre todo el tema también de dividendos, que esos no vienen precargados, ¿no? Poner atención también en el seguimiento de estos XML en particular. Es correcto. Es correcto. Es importante estar revisando la información que nosotros emitimos y la que nos emiten nuestros proveedores. Bien, estando entonces ya en septiembre y con esta uso de la tecnología que ya se tiene a los programas que decías tú, en donde ya podemos dar seguimiento a los XML y además con la plataforma del SAT respecto de los visores que nos permite estar vigilando, pues pareciera oportuno ir haciendo estos amarres con miras al cierre del ejercicio. Seguramente más adelante daremos un webinar dedicado específicamente con miras al cierre. Ahorita, a razón de precierre, le recomendaríamos o sugeriríamos que se haga un amarre invariablemente de los XML por ingresos que estén en contabilidad, que se hayan declarado en las declaraciones y pagos y que no arrojen diferencias. Es frecuente que algunos software nosotros le decimos que cancelan la factura y resulta que no se canceló en el portal. Sí, es correcto, y sobre todo identificar, por ejemplo, aquí en ventas de activo fijo, ok, tengo una factura emitida por 2 millones, pero la ganancia es 120,000. Tener ese tipo de amarres ya listos para la declaración anual. Sí, otra aspecto que pudiéramos ya a estas alturas cotejar, si es que no lo hacemos mes con mes, malamente no lo hacemos más con mes, sería pues ingresar al visor de nóminas y hacer un amarre con contabilidad para conocer cómo vamos. También que se hubiesen obtenido todos los comprobantes de las deducciones para dar cumplimiento al artículo 27, fracción 18 de la ley del impuesto sobre la renta, aquel que recordarán dice que en el momento que se lleven a cabo las operaciones o a más tardar el cierre del ejercicio, deberemos de cumplir con todos estos requisitos. Por último, bueno, recordar que, bueno, en la precarga ya se facilita que se puede disminuir el PTU en los pagos provisionales y que cuando lo determinemos de forma anual, pues restarle los no deducibles que estén relacionados con la nómina. Correcto. Y ahí, Jaime, retomando un poquito los ingresos contra los X, hay que también revisar, ya ahorita ya podemos revisar un precierre de mi utilidad fiscal, y si yo pudiera ver que voy a salir con exceso de pagos provisionales, pues todavía tenemos la facultad de solicitar una disminución de coeficiente para los siguientes meses. Fíjate que sí es oportuno, vamos, todavía hay varios pagos que se tendrían que hacer y que si ya en este presupuesto del que hablas que pudiéramos estimar el cierre del ejercicio y si lo que yo ya efectué de pagos ya me va a resultar a favor, pues es oportuno, como bien dices, hacer esta solicitud de disminución. Solo por el segundo semestre. Correcto. Hasta el 17 de septiembre podemos solicitar la disminución de septiembre a diciembre. O sea, estamos oportunos, es muy a tiempo ahorita. Bien, otra situación, pues evidentemente es el aprovechamiento de los saldos a favor. Recuerden que al paso del tiempo, si no los solicitamos en devolución o son compensados, dependiendo del origen, pues, y de aquellos que se puedan compensar, corremos el riesgo que se prescriban y se pierdan. Sí, es correcto, sobre todo cuando pudiéramos traer un saldo a favor
importante o una cantidad considerable que no nos la agotamos en el periodo, en un periodo corto de tiempo, bueno, pues podrían analizar, oye, pues me alcanza para este año, pero a lo mejor solicitar el remanente. Correcto. Aplicar los anticipos contra los clientes en estas, eh, para no estar duplicando ingresos. Esto es muy frecuente porque a veces en nuestra propia contabilidad podemos traer a la misma empresa como cliente y como anticipo de clientes. Revísenla porque a lo mejor la pueden aplicar y pudieran, si no, van a estar considerando doble ingreso. Sí, recordar el tratamiento que también en particular ofrecen los intereses moratorios, que si no son cubiertos a partir del cuarto mes, se acumula únicamente los efectivamente cobrados para evitar también hacer acumulaciones de este tipo. En materia de cuentas incobrables, con las nuevas reglas de que ahora tenemos que contar con una resolución, analizar si es posible la emisión de notas de crédito que deben cumplir con requisitos de materialidad para que sean deducibles. Pero importante recordar que las notas de crédito se deducen las que son emitidas en el ejercicio. Entonces, pues nos quedan ya menos de 4 meses. Estamos en este último periodo Sobre en todo, donde hay que exacto, revisarlo. Jaime. Sobre todo ahí en las notas de crédito, si están considerando emitir contra un cliente que probablemente sepan que a lo mejor todavía tienen posibilidades de ganar el juicio, pues considérenlo mucho porque a lo mejor una nota de crédito, consúltenlo con su abogado, les puede afectar en el procedimiento, ¿eh? Correcto, correcto, para no entorpecerlo, ¿no? Que no haya una Exacto. consecuencia distinta. Recordar los requisitos que también se tienen para, en materia de donativos, echarles un ojo. El tema de la deducción de automóviles, que yo sigo en espera que la autoridad reflexione. Seguimos en 175,000 pesos masiva en autos utilitarios, y yo quisiera saber cuál de los que venden en el mercado eso vale. No, prácticamente el mercado, por el más pequeño, yo creo, a excepción de ese que salió que valía 20,000 pesos, ¿no? Sí, Un auto eléctrico, pero todos andan por arriba de ese umbral. Prácticamente el umbral es risorio, ¿no? y no quieren autos, entonces la intención es comprar pickups, ¿ok? Bien, inventarios obsoletos, también es momento de irlos analizando para ver si vamos a tomar alguna alternativa de deducción. El tema de los anticipos que se den al cierre del ejercicio, recordar que son deducibles si son de gastos y yo obtengo el comprobante de la totalidad a más tardar el ejercicio siguiente. Otro punto a considerar al cierre o previo pues al cierre es el plazo que tenemos para reunir todos los requisitos que se nos fenece el 31 de diciembre. La baja de activos fijos, que hay que presentar un aviso. Ahora, antes solo los dábamos de baja de la contabilidad, considerando que ya no generan ingresos. Ahora hay que recordar que se presenta un aviso. Es correcto. Incluso aquí, Jaime, hay que incluso hacer conciencia y darle una revisada a la contabilidad en activos fijos, porque muchas veces traemos activos fijos que, pues sí, mi cuadrito está muy bonito, ¿va? Pero ya ni existen. O ya los vendieron. O ya los vendió, o una obra en locales arrendados, que el local ya se dejó hace mucho tiempo. Todos esos pudieran considerar ya llevar la parte no deducida al gasto Sí, correcto. y lo pudieran aprovechar fiscalmente. Sí, definitivo. El inicio, definir también si me conviene eh, no iniciar la deducción de inversiones en este año, de inversiones nuevas, sino el año siguiente, por el tema del coeficiente de utilidad que pudiera obtener, incluso el tema de la posibilidad de disminuir el porcentaje de deducción que le aplico a las inversiones. Recordar que si lo hago, tengo 5 años que lo tengo que respetar. Es correcto. Aquí en el inicio de la deducción de inversiones, que como bien mencionas, yo lo puedo iniciar en el propio mes, en el propio año en que lo adquirí o el siguiente, pero recordemos que este año, precisamente en la declaración anual, en inversiones, en el capítulo de inversiones, ya nos pidió los saldos de los activos fijos. No sé si recuerdas, Jaime, Sí, hay que correcto. tener
hay que tener cuidado en eso porque pues básicamente, aunque yo lo empiece a deducir al próximo año, pues ya lo tengo que considerar. Es ¿Por correcto. qué? Porque no va a haber un CFDI futuro. El CFDI lo tengo en este ejercicio. Sí, muy buena anotación. Recordar también que debemos cumplir en materia de precios de transferencia, con las declaraciones que de ahí se desprenden y con los avisos que a estas alturas ya se debieron de haber presentado, pero se pudiera hacer una estimación de precios de lo que llevamos a estas épocas y conocer si estamos cumpliendo con la norma. Evidentemente en la firma estamos prestamos este servicio para llevarlo a cabo. Recordar que personas físicas, sociedades civiles y agapes al cierre del ejercicio deberán quedar pagadas, no son deducibles si no se erogó en definitiva. Y ya en general, pues nada más como regla general, pues hacer una depuración integral de nuestra contabilidad que refleje la realidad, que se revisen las aportaciones de capital, que se revise el tema que no traigamos algún EFOS, ¿no? Alguna empresa facturadora de una operación simulada, y que pues se elaboren todos los contratos que le den materialidad a las operaciones. Esto es muy importante, sobre todo cuando son empresas de grupo, estimado Jaime, pues sí darle esa fecha cierta, porque definitivamente, pues es algo que ahorita están manejando mucho, incluso hasta para echarte abajo una deducción. Sí, fíjate que se nos vino el tiempo encima. Recordar nada más, bueno, por último, que le echemos un ojo a las cuentas especiales de CUCA, CUFIN, pérdidas e inclusive los intereses no deducidos que se van postergando en el tiempo, pero que resultan deducibles. Y que, bueno, pareciera una buena oportunidad para también ahora que, antes de que se nos venga la declaración anual, tener muy amarrada esta información. Definitivamente, ya como comentario final, Jaime, también, pues échenle un ojo en personas físicas, sus deducciones personales, porque recuerden que están topadas, ¿eh? Están topadas y luego en la declaración anual, pues ya viene el tope marcado y, oye, pues ¿por qué mejor lo hubiera metido a nombre de mi esposa o a otro contribuyente que sí le hubiera servido? Pues Que lo sí, aproveche. pero eso tiene que ser ahorita. Sí, es el caso de las colegiaturas, ¿no? Oye, es el mismo hijo, sí, pero son dos contribuyentes. Si el papá y la mamá, los dos son contribuyentes fiscales, los dos tengan ingresos, pues ambos en lo individual pudiera cada quien aprovechar la deducción de colegiaturas, aunque sea el mismo hijo. Es correcto, es correcto. Por eso es importante recordar que las deducciones personales pues tienen tope y definitivamente cuando nos damos cuenta que estábamos topados, ya cuando vamos a presentar la declaración anual. Muy bien, pues solo resta darles las gracias por habernos acompañado. Sin duda, este último tema, Alejandro, lo propondremos para que hagamos un webinar posterior en donde hablemos más profundamente de estas posibilidades de cierre del ejercicio. Por ahora, y considerando el tiempo de todos, pues les queremos agradecer su participación. No sé, Alejandro, algo más. No, pues básicamente que estén pendientes a las redes sociales, Jaime, donde pues seguramente vendrán más webinars con temas interesantes. Muchas veces una hora, que es un tiempo que se me hace bien, podemos tomar un tip o dos y ya lo podemos aplicar en nuestra contabilidad, ¿ah? Muy bien, pues muchas gracias por tu participación. Gracias, Alejandro. Seguimos en contacto. Gracias a todos, saludos.